desarrollará durante este fin de semana la primera edición del Encuentro Internacional de la Canción Infantil Corazón Feliz. Convoca el Centro Cultural Cuba Poesía y el Festival Internacional de Poesía de La Habana a mitin poético virtual este jueves. Y celebra un año más de vida a la destacada maestra y bailarina cubana Loy Paraujo. Hoy nos acercamos a su ejecutoria creativa. Saludos desde La Habana, es miércoles 27 de mayo de 2020 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Varios artistas de nuestro país y de otras partes del mundo se han sumado a una iniciativa como regalo a los niños en ocasión del Día Internacional de la Infancia. La primera edición del Encuentro Internacional de la Canción Infantil para Niños y Niñas, Corazón Feliz, se realizará este fin de semana a través de la televisión cubana, de redes sociales y plataformas digitales, debido a la actual situación epidemiológica provocada por la COVID-19. El periodista Daniel González Cabello asistió a las grabaciones del programa y conversó con algunos de sus protagonistas. Ellos se imponen a los retos de una pandemia que trata de poner freno a la celebración por el Día Mundial de la Infancia. Con el apoyo de la UNICEF y el proyecto Contracorriente, el Encuentro Internacional de la Canción para Niños y Niñas Corazón Feliz no ocupará escenarios de teatros por la actual situación sanitaria del país, pero quienes han apostado por esta iniciativa han repensado el evento en un formato televisivo que llegará a las pantallas en las mañanas de este fin de semana como regalo a los niños. Hace mucho tiempo realmente era un sueño realizarla, de hecho iba a ser en esta misma fecha en teatros y plazas, pero dadas las circunstancias hemos tenido que buscar una alternativa y la idea surgió de que siempre nos gusta que la canción para niños y niñas les llegue justamente a este público, pero una canción hecha para sus edades, una canción que respete sus periodos de la infancia y que les transmita valores, que se llenen de amor, de alegría, lo que queremos transmitirles los artistas que estamos trabajando para la niñez. A los 110 años de la escritora Dora Alonso, a los 90 de la cantautora Teresita Fernández y a los 60 años de fundación de los estudios de animación del ICAIC, se dedica el evento al que diversos artistas de nuestro país y de otras latitudes se han sumado. Yo creo que van a escuchar mucha música, van a escuchar no solamente de Cuba, sino también de Latinoamérica y de otros lares, como España, por ejemplo, donde van a haber maneras distintas, diversas, muy diferentes de enfocar la canción para los niños y las niñas. Esa diferencia, esa multiplicidad de estéticas, de maneras de hacer las cosas, también era un encanto para Dora Alonso, que amaba absolutamente todo lo que fuera vivo, todo lo que fuera humano, todo lo que fuera animal, fronda, mariposa, cielo. Y las propuestas son muy interesantes. Este es un festival que pensábamos hacerlo en grande, con los niños, las niñas, en las plazas, los cantautores, todas las personas que quisieran cantar. Bueno, por esto en lo que estamos inmersos hemos tenido que hacerlo así, un poco más tranquilo, más solitario, más desde casa, pero estoy muy contenta por participar y hacerles llegar este día, esta celebración a todos los niños estando en sus casas. Pelusín del Monte, el títere nacional, cobra protagonismo en esta ocasión. Una posibilidad de acercar más este personaje de la inolvidable Dora Alonso a las más nuevas generaciones. Que haya vuelto Pelusín del Monte a la palestra es importante, no solamente porque es un títere criollísimo, que tiene mucho que decir todavía, que es puro campo cubano, sino porque es el hijo de la autora nacional más conocida y más querida por los niños y niñas de este país por generaciones, que es Dora Alonso. Para estos niños especiales que están en casa, significa mucho. Y nosotros como conductores, Pelusín, María Laura y yo, es un placer enorme estar aquí como con las protagonistas de este evento. Un placer inmenso compartir estos días trabajando juntos, porque creo que siempre es importante trabajar para los niños, sea cual sea el contexto. Siempre es importante no dejar de ofrecerles un poco de poesía, un poco de música, un poco de paz. Aunque estemos en casa, aunque estemos en la calle, es como la sensación de estar siempre juntos. Previo al Día Internacional de la Infancia, los niños desde casa podrán disfrutar en televisión de un regalo que propiciará tener el corazón feliz. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, feliz. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural.
Y en la provincia de Cienfuegos, una destacada artista del territorio se ha consagrado durante años al trabajo con los niños. Desde la también llamada Perla del Sur, la periodista Ismari Barcia nos cuenta más. Tía Rosa. Extraño mucho a los niños, tanto los niños con los que yo puedo hacer, los que invito a hacer canciones conmigo, como los niños del público. Yo me tuve que aislar antes de que fuera oficialmente indicado porque por temor a que ellos, a que ocurriera lo que no debe ocurrir. Y es que voy por la calle y voy recogiendo besos y cariños de los niños, entonces me tuve que aislar y eso es muy fuerte, muy duro. Y entonces, bueno, eché mano a los personajes que ellos quieren tanto. Y ahí empecé a hacer consejos para ellos, pero un consejo cantado. Un consejo desde lo tradicional, la ronda tradicional, al ánimo, para dar también ánimos a la familia entera. En los refranes que hay tanta sabiduría, en las canciones que ellos conocen, adoran, como Meñique. Meñique se fue a paseo, no son días de paseo. Y fui creando pequeños saludos o pequeñas menciones a favor de la campaña Quédate en casa. Cambia esa cara tan asustada a mal tiempo. Buena cara, me conecto y ese mismo día que hago la grabación yo solita lo subo. Lo único que sé es que me responden los adultos. Los niños se pasan la vida, es una sugerencia, ¿no? Se juegan muchísimo con los medios que tienen, ¿no? E incluso le piden los celulares a los padres. Pero qué bueno sería establecer comunicación directa con los niños. Los niños son increíblemente sabios y nos dan la enseñanza que hemos olvidado y nos dan la frescura que hemos olvidado. Déjenlos, que si ellos se comunican, entonces el mundo sonríe. Mejor me quedo en casa. Sí, mejor nos quedamos en casa. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. El portal Cubasí destaca que Pipa Medias Largas, quizás el personaje más famoso y popular de la escritora sueca Astrid Anna Emilia Eriksson, arriba a sus 75 años de existencia. Sus aventuras han sido traducidas a decenas de idiomas, desde el inglés hasta el árabe, pasando por el hebreo y el zulú. También han sido llevadas al cine desde 1949, tanto por actores como en dibujos animados. La autora rompió los cánones preestablecidos y en sus obras, no solo en los libros de la inquieta Pipa, trató con un lenguaje sencillo problemas presentes en la sociedad que le tocó vivir. Por su parte, la versión digital del periódico Granma informa que el Museo del Louvre recibió 10 millones de visitas virtuales entre el 12 de marzo y el 22 de mayo, dada la actual situación con la COVID-19, informó la institución. Citadas por diversos medios franceses, fuentes del museo más famoso del mundo, que acogió el año pasado a 14 millones de visitantes, precisaron que las diversas ofertas en Internet y las redes sociales para acercarse a obras y autores famosos explican el éxito en el actual contexto. Se espera que el Museo del Louvre vuelva a abrir sus puertas el mes próximo, aunque no se manejan aún las fechas. Y terminamos en la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que la agrupación camagüeyana Rumbatá prepara un nuevo fonograma compuesto por 10 temas y un bonus track. La nueva producción discográfica de la agrupación Rumbatá continuará su proceso de edición una vez culmine la actual situación epidemiológica que frenó esas acciones. El disco fue grabado íntegramente en los Camagüeyanos Estudios Caonao, perteneciente a la empresa de grabaciones musicales EGREN, y contó con varias colaboraciones. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Y con un fragmento
fragmento de una de las interpretaciones de la agrupación Rumbatá, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Ahora es tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de literatura. Por favor, no se separe de nuestra señal. En breve, regresamos. Estamos en un momento complejo y difícil, es una nueva batalla que nos ha impuesto la vida contra esta pandemia que está matando al mundo. Creo que es un momento de unirnos, un momento de cumplir con todas las medidas, hay que salir a la calle lo menos posible, es un momento de ayudarnos todos. Tengo mucha fe en todo lo que está haciendo el país y por supuesto un saludo también a todos los médicos cubanos que están brindando su apoyo solidario a diferentes países. Es una forma de demostrar de que Cuba es un país solidario y humanista. El Centro Cultural Cuba Poesía, que dirige el poeta Alex Pausides, y el Festival Internacional de Poesía de La Habana convocan a un encuentro de gestores de festivales y otros proyectos promocionales para la poesía durante los días finales de mayo de 2020. Ante la emergencia sanitaria mundial, los poetas se encontrarán de manera virtual este jueves 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana, hora de Cuba. Más de 40 poetas de 20 naciones se darán cita en las redes sociales en un mitin poético virtual para unir su voz y acompañar al género humano en estos tiempos de peligro, incertidumbre y muerte. La esperanza de un mejor porvenir y la preservación de la vida para los hombres y mujeres del planeta es motivo de lucha para la gente de buena voluntad en todo el mundo, y los poetas, al decir de la convocatoria que ya circula en las redes sociales, salen a su encuentro aquí y ahora con su palabra y su acción ciudadana. El Noticiero Cultural ofrecerá amplia cobertura a este mitin poético virtual que se convoca desde La Habana. Y de literatura continuamos hablando en esta emisión, ahora a través de la periodista Magda Rezic y su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibimos hoy a uno de los más notables escritores del género ciencia ficción que ha tenido Cuba en todos los tiempos, un joven que ya peina canas, pero sin dudas es un joven, para no avejentarnos nosotros mismos, que se ha consagrado a este género y que sin duda su formación anterior, donde la física fue objeto de estudio durante muchos años, ha contribuido a ese modo en que él interpreta la literatura. Estaremos hablando de ese asunto. Se formó en el curso de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Nelio Jorge Cardoso, que tan buenos escritores ha dado a nuestro país, y es además un autor muy premiado y reconocido con todos los premios que se conceden a la ciencia ficción en nuestro país, apareciendo en las antologías y en las publicaciones relacionadas con el tema. Él nos acompaña hoy también para hablarnos de sus más recientes producciones, y se trata de Eric Jorge Mota, a quien mucho agradezco que nos acompañe en primera persona en el Noticiero Cultural. Bueno, muchas gracias por esa presentación espectacular que me has dado. La que mereces, la que mereces. A ver, estudiaste física, te licenciaste en física, y sin duda la física debe estar contribuyendo mucho, y ese conocimiento de lo científico de verdad a la escritura. Por supuesto, de alguna manera. Yo nunca he dejado de ser físico. Yo, antes de escribir un cuento o meterme en el proyecto de una novela, me leo un libro de física. Leo algo de física. Muchos amigos que estudiaron conmigo me dicen que yo realmente no soy un escritor, que yo soy científico igual que ellos, solamente que publico más. Con eso sucede que la manera de, una vez que tú te vuelves científico, que estudias ciencia, no puedes dejar de ver la vida de una manera, de esa forma. Y los escritores son simplemente personas que tienen una historia aquí y la tienen que contar. Y la historia que yo tengo aquí es absolutamente científica, por eso he escogido precisamente el género de la ciencia ficción como para expresar mi arte y ir un poco más allá, no solamente la divulgación científica o la parte técnica. Y pasará como con Julio Verne, que predijo adelantos de la ciencia que quizás los lectores se reían en aquella época y hoy son realidad. Bueno, con eso lo que sucede es, eso es una gran carga y una gran responsabilidad para los escritores de ciencia ficción, porque tiene que ver con
nuestro trabajo es pensar en el futuro. Y incluso, preferiblemente, pensar en el futuro que no nos gusta. El futuro que no queremos para nosotros, pero que hay que alertar a las personas del presente. Y entonces suele pasar que a veces hay muy malos lectores, y esto es una especie de promoción a la lectura, hay malos lectores que no se leen determinados libros y entonces la humanidad termina en determinados puntos. Y bueno, la situación actual del mundo puede parecer que para un escritor de ciencia ficción es algo interesante, pero en lo absoluto. Hace 10 años hablar de que, hace 20 años hablar de que los teléfonos podían estar en el bolsillo, era ciencia ficción, era sencillo hacerlo. Y hace 10 años hablar de que el mundo completo iba a estar en cuarentena, también era cosa de ciencia ficción. Pero ahora yo tengo que pensar en la literatura que voy a hacer para las personas de aquí a 10, 20 años. Y entonces la humanidad me pone el trabajo más difícil, realmente. Sí, y esto, Eric, este mundo de la ciencia ficción también ha tenido muy diversos modos escriturales, pero ¿qué manera de escribir prefieres tú? ¿Cómo atrapar al lector desde la ciencia ficción? Mira, yo cuando escribo trato de ser yo mismo, trato de decir simplemente lo que yo pienso. Hay muchas maneras, muchos públicos, hay una manera de hacer ciencia ficción muy orientada a los gadgets, a las novedades, a la técnica, hay otra que es mucho más profunda. Yo prefiero conectar con las personas, hablar de sentimientos más reales, hablar de la vida diaria, y lo hago en términos de ciencia ficción. Y a veces me ha pasado que estamos editando un libro y me dice, pero esto tiene un problema, esto es una nave espacial y estos tipos hablan como cubanos. Claro, esa es la idea. Este libro que tengo en mis manos, Crónicas del Hipercosmos, ¿es el libro más reciente publicado? Sí. Y se presentó en la Feria del Libro. Feria del Libro. Exacto. ¿Y de qué va este libro? Bueno, ¿Cómo podemos enamorar al lector en esta travesía? Bueno, esto es una 4ª entrega de lo que fue el primer libro que publiqué. Fue el primer libro que publiqué que fue premio Edad de Oro en 2007. Era una historia que se desarrollaba básicamente en una escuela en el espacio, y era una prueba de revalorización. Yo quería ponerle revalorización al libro, pero en la editorial me dijeron que no se puede a los jóvenes incitarlos a que vayan a la revalorización, parece que... Y entonces, y sucede que gustó la historia, me gustó a mí, muchas personas insistieron en que tenía que terminarlo, y bueno, ya voy por el 4º libro, ya se graduaron. ¿Y sigue la saga? Tiene un libro más. Tiene un libro más, que es en el que estás empleado ahora. Es en el que estoy escribiendo en este momento. Bueno, pues yo mucho quiero agradecerle a Eric Jorge Mota su presencia en nuestro espacio y que nos acercara a este universo de la literatura de ciencia ficción que en Cuba tiene muy buenos exponentes, pero que sin dudas en él tiene uno de esos escritores a seguir, porque marcará pautas y nos regalará para el futuro lo mejor de la ciencia ficción que se pueda crear aquí. Aunque el universo contemporáneo le está subiendo mucho la parada a Mota, tendremos de él muy buena literatura en el futuro. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. La llave pública Premio de Narrativa en el género cuento que concede la filial avileña de la Asociación Hermanos Saiz tendrá lugar los días 28 y 29 de este mes, en esta ocasión con características singulares. El periodista Henry Godínez nos pone al tanto. La impronta literaria de la vanguardia artística de la Asociación Hermanos Saiz en Cuba trasciende más allá de las limitaciones de la actual situación epidemiológica. La sección de literatura de la HS en Ciego de Ávila volverá a conceder el premio de cuento La Llave Pública, ahora desde alternativas virtuales. Tenemos planificado para estas jornadas la presentación virtual mediante tarjetas, mediante fotos de los libros ganadores de ediciones anteriores, también de la obra de los jurados y de otras personas que han estado compitiendo en el evento. 7 obras en concurso de las provincias de Santi Espíritus, Granma, La Habana, Cienfuegos y Ciego de Ávila optan por alzarse con el lauro del certamen creado por el escritor Basili Mendoza en el año 2005 para rendir homenaje a la prolífera obra del coterráneo Félix Sánchez en los 50 años de trayectoria literaria.
En la etapa fundacional del evento esto no era tan así, era más bien la necesidad de darle a los jóvenes escritores lo que no se daba en todos los talleres que ya existían en el país. Habían puntos temáticos que no se tocaban en los talleres, como por ejemplo, qué importancia tiene un primer cuento en el libro, qué importancia tiene el último, el del medio, etc. La función del título, la creación de los personajes y qué importancia tiene el diálogo y cómo construir un buen diálogo. Y entonces era algo que como inquietud necesitábamos resolver, no solo para nosotros mismos como escritores, sino también para el resto de los escritores jóvenes. Esta edición, desde sus características singulares en plataformas virtuales, se dedica a los 20 años de la segunda edición del libro La llave pública de Félix Sánchez y al aniversario 34 de la muerte del maestro Onelio Jorge Cardoso. Por primera ocasión desde hace mucho, La llave pública se separa de los juegos florales y los jóvenes escritores prestigian a la literatura cubana. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Revisamos ahora algunas de las opiniones que hemos recibido esta semana para participar en el debate que sostenemos sobre la trascendencia del Salón de la Plástica Infantil, de donde crece La Palma, que celebra este año el aniversario 25 de su creación. Elda Valdés, una profesora jubilada que reside en el municipio del Cerro, considera que este concurso es importante para incentivar a los niños, pues una de las mejores maneras de acercar a los alumnos a la historia nacional y específicamente al gran legado martiano es el arte. Les leo un fragmento de su mensaje. Dice ella, pintar a Martí es acercarse a la obra de Martí, a su biografía. Si el niño quiere pintar sobre un cuento de la Edad de Oro, necesariamente habrá leído La Edad de Oro. En este sentido, los maestros son importantes, pues pueden guiar a sus alumnos. Siempre he pensado que no es importante la calidad de ese dibujo, sino el sentimiento que anima al niño, al estudiante. Marbelis Cabrera, también del Cerro, recuerda que sus hijos participaron en ese concurso y que ella siempre los estimuló a que no se quedaran en la superficie, a que investigaran varias aristas de la obra martiana. Más que los premios y la posibilidad de exponer las obras, a Marbelis le resulta significativa la posibilidad de participar. Por último, Irán Manzano nos escribe desde Ciego de Ávila. Sus hijas, que ahora son profesionales, también participaron en ese concurso y todavía guardan sus dibujos. Irán revisa de cuando en cuando esos dibujos y considera que esa iniciativa es importante en la formación de valores. Hasta aquí algunas de las opiniones que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas sobre el Salón de la Plástica Infantil, de donde crece La Palma, que celebra este año el aniversario 25 de su creación. Usted todavía puede participar de este debate si nos escribe a nuestra dirección electrónica contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Tiempo entonces para hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Yo les propongo conocer precisamente a los ganadores de la presente edición del concurso infantil de artes plásticas, de donde crece La Palma. En menos de un minuto estoy de vuelta. Homenaje a Martí.
Lo decíamos en titulares, hoy celebra su cumpleaños una de las más grandes bailarinas cubanas de todos los tiempos, Loipa Araujo, considerada una maestra de trascendencia internacional. Al cierre de esta emisión nos acercamos a su obra. Loipa Araujo está hoy de cumpleaños y la mejor manera de celebrarlo es revisitando sus grabaciones históricas, porque eso hizo Loipa en su larga carrera como bailarina, historia. Basta apreciarla en sus interpretaciones de los clásicos con el Ballet Nacional de Cuba. Hay un rigor y una contención inteligente. Hay poesía. Cada movimiento tiene que tener un sentido. Así le enseñaron a Loipa y así lo enseña ella todavía. Podríamos hablar de sus personajes, de los grandes y de los pequeños, pero no alcanzaríamos a revelar todo el misterio que cabe en un gesto, en un sencillo gesto. Ella era una bailarina de detalles y matices. Quizás podamos hablar de la técnica que ella dominó y puso al servicio de su arte, pero el retrato sigue incompleto. Falta la lista enorme de premios y distinciones: medalla de oro en Varna, medalla de plata en Moscú, estrella de oro en París, Premio Nacional de la Danza por la obra de toda la vida, y el aplauso del público, la ovación agradecida. Loipa Araujo bailó en La Habana, en Marsella, en Lausana, en el Bolshoi de Moscú. Asumió coreografías neoclásicas, modernas, nuevas tendencias del ballet, trabajó con escuelas y coreógrafos extranjeros, sin que dejara de interpretar los grandes roles de siempre. Ella reinó en la escena, pero también supo ser maestra, que es profesión de servicio. Cada triunfo de sus muchos discípulos ha sido, también, un triunfo personal. Loipa fue y sigue siendo excelente embajadora de nuestra cultura, en Londres o en París, en cualquier salón de las grandes compañías donde ahora mismo ofrece clases y forma bailarines, para prestigio de la Escuela Cubana de Ballet. La suya es una estela hermosa en la cultura cubana. Ella tiene mucho que contar y enseñar todavía, pero desde hace años ganó la eternidad. Gracias, maestra, por tanta entrega. Yoris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos que se desarrollará durante este fin de semana la primera edición del Encuentro Internacional de la Canción Infantil Corazón Feliz. Le pusimos al tanto de la convocatoria del Centro Cultural Cuba Poesía y el Festival Internacional de Poesía de La Habana para realizar este jueves un mitin poético virtual, y celebramos el cumpleaños de la destacada maestra y bailarina cubana Loipa Araujo. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.